Bueno, a continuación vamos entonces a mirar cómo es la forma de realizar un programa en el aplicativo de MATLAB y en el aplicativo de Scilab. Vamos a mirar cómo se puede trabajar las líneas de comando y vamos a terminar con la ejecución de un aplicativo desarrollado aquí, muy sencillo. Este es el entorno de trabajo de MATLAB. Es importante que lo recorramos. Por ahora, a medida que vamos haciendo el programa, pues vamos explicando algunos de los elementos que hacen parte de este, pero digamos que inicialmente vamos a trabajar en una ventana que se denomina ventana de comando. Allí nosotros vamos a poder digitar las instrucciones directamente, como por líneas, y él las va ejecutando inmediatamente. Presionemos Enter. Tenemos aquí el lenguaje, el aplicativo de Scilab, y también tiene pues un entorno similar. En este entorno pues encontramos también nuestra ventanita que aquí la denominan consola, donde nosotros podemos ir digitando nuestras instrucciones. Si ustedes se dan cuenta, la instrucción que se digitó la última vez fue help input. Esta instrucción de help se utiliza en cualquiera de los dos lenguajes de programación y nos permite consultar el manual de referencia y la ayuda en cuanto a la sintaxis y para qué fue diseñada la instrucción. Entonces simplemente basta con escribir help y la instrucción que nosotros vamos a consultar, por ejemplo CLC. Al dar nosotros enter, ejecuta esa instrucción en esta línea de comando, la ejecuta y pues nos va a mostrar la página de referencia donde nos explica para qué sirve la instrucción CLC y la sintaxis y una descripción y algunos ejemplos. Bueno, igual sucede con MATLAB. Cuando nosotros también en MATLAB ejecutamos la instrucción help y solicitamos, por ejemplo, ayuda sobre la instrucción input, entonces él nos muestra aquí una ayuda rápida que nos dice en qué consiste la instrucción, una sintaxis genérica de, digamos, una sintaxis general de la instrucción y nos da un enlace para ir a la página de referencia donde nos muestra pues ya en más detalle cómo está constituida esa instrucción. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí se van ejecutando las líneas de código una a una. Entonces, yo perfectamente puedo, por ejemplo, asignarle a una variable un valor y él en ese momento automáticamente le asigna a la variable x un dato de tipo entero. Al dar enter en este momento, ya la variable queda con ese valor ya asignado. Fíjense que no fue necesario predefinir que la variable iba a ser de tipo entero o cualquier tipo de estas circunstancias que se requieren en otros lenguajes de programación. Aquí simplemente uno le asigna el valor y ella asume ese tipo o esa tipología para poder almacenar la información. ¿Sí? Por ejemplo, a él le dije que y era igual a 7.8 y él ya asumió esa variable y como una variable de tipo real. Igual sucede en Scilab. Yo puedo aquí asignarle, por ejemplo, la variable a la variable y a la variable x, perdón, le puedo asignar este dato. ¿Sí? Cuando pregunto por el valor de la variable x, simplemente doy x y el nombre de la variable y él me va a desplegar su contenido. Listo. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos trabajar líneas de comando. Igual puedo hacer aquí operaciones de cualquier tipo. Y fíjese que estoy utilizando la misma variable x y le estoy asignando el resultado de multiplicar 5 por 7. Al lado derecho se coloca la operación, al lado derecho del igual, y él va a asignar el resultado en la variable x. Fíjese que en este momento perdimos el valor anterior que era una cadena de caracteres igual a hola, y además se cambió el tipo de dato que estaba almacenándose en la variable x. Listo. Entonces ya con esto vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a calcular el área de un triángulo. Pues para eso necesitamos conocer la base y la altura. Y pues ya no lo vamos a hacer aquí por líneas de comando porque sería muy dispendioso. Y para eso vamos a utilizar un script. Aquí en la barra principal de MATLAB podemos encontrar un botoncito que se denomina New Script. Al dar clic allí, él nos abre pues el editor en el cual podemos nosotros escribir las líneas de comando. Vamos a capturar, va a necesitar la base, entonces vamos a solicitarle al usuario que nos ingrese el valor de esa base. Para que él pueda ingresar esos valores, pues utilizamos la instrucción input. La sintaxis de la instrucción input nos dice que debemos colocar, entre comillas, el mensaje que queremos que visualice el usuario. Entonces, por favor, ingrese la longitud
de la base del triángulo, por ejemplo. Punto y coma. Y ya tenemos allí entonces almacenada la base y ahora lo que tenemos que hacer es capturar la altura. Entonces podemos copiar esta línea y aquí la cambiamos por altura. Aquí le vamos a decir entonces, ahora ingrese la longitud de la altura. Listo. Ya tenemos nuestra base, nuestra altura y lo que nos restaría simplemente sería calcular el área. Entonces decimos área es igual a base por altura. Punto y coma. ¿Sí? Listo. Fíjense que si yo, por ejemplo, acá coloco algo que no corresponde a la sintaxis, él automáticamente me señala que allí hay un error. Para que fíjense que él va haciendo como la compilación a medida que uno va ejecutando o va escribiendo uno la línea de comando. Listo, ya tenemos calculada el área. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente imprimirla. Le decimos imprima el área. Listo. Para ejecutarlo damos clic aquí en este botón que dice Run. Damos clic allí y como el archivo no lo hemos grabado, él nos va a solicitar que le demos un nombre. Podemos decirle cálculo del área. Él requiere que nosotros le demos extensión .m. Como lo estamos trabajando en este editor de MATLAB, pues él automáticamente lo va a colocar. Pero nosotros tenemos la posibilidad de editarlo, por ejemplo, en un procesador de texto, en Word, teniendo la precaución de que al momento de grabarlo le demos una tipología de solo texto y le damos la extensión .m. Le damos guardar y él ya lo empieza a ejecutar. Fíjense que en la parte inferior me está diciendo, por favor ingrese la longitud de la base del triángulo. Entonces le decimos que 8, la altura 5, entonces nos dice que 8 por 5, 40. Pues ahí quedó mal porque nos hizo falta una partecita que es dividirlo en dos. Este tipo de errores son errores de tipo lógico. Fíjese que la sintaxis del programa es correcta, pero tuvimos un error lógico porque no colocamos bien la fórmula. Entonces hay que tener presente los dos tipos de errores, tanto a nivel de sintaxis como a nivel de lógico. Entonces aquí le vamos a decir simplemente que agrupe estos dos elementos, cuando tenga su resultado lo divida en dos. Bueno, fíjese otra cosa, aquí como calculó la multiplicación de un entero por otro entero, pues nos da otro entero. Pero aquí ya al hacer la división en dos, pues este número, la variable área va a pasar de tipo entero a ser una variable de tipo real. Listo. Vamos a agregar aquí otra instrucción que es borrar pantalla para que nos elimine lo que hemos escrito anteriormente y volvemos a ejecutar. Entonces, el área, la longitud de la base 8, la altura 5 y ahí nos da el área. Listo. Entonces, este es el código para el manejo en MATLAB. Vamos a copiar el mismo código y lo vamos a pegar en la consola que nos abre Scilab y vamos a mirar allí cuál es la diferencia de trabajar con uno u el otro. Con CLC es exactamente lo mismo. Con input, pues podemos incluso, por ejemplo, acá solicitar la ayuda de ese input y verificar cómo es su sintaxis. Entonces, fíjese que aquí en la sintaxis, digamos, o en el ejemplo que nos está presentando de input, él utiliza exactamente algo similar a lo que trabaja con MATLAB, ¿no? Se coloca al lado izquierdo la variable, el igual a la palabra input y colocamos entre comillas dobles, pues el mensaje que nosotros queremos que se visualice. Entonces vamos a ajustarlo. Entonces aquí nos toca estas comillas. ¿Listo? Y por lo demás funciona exactamente igual. Fíjense que son muy pocas las diferencias entre uno o el otro. Aquí le damos clic igual en un botón que se denomina ejecutar. Al dar clic aquí, pues exactamente nos está pidiendo lo mismo que debemos grabarlo. Cálculo del área. Él le da una extensión SCE a los archivos
y en este momento lo está ejecutando. Entonces fíjese, por favor ingrese a la longitud del triángulo 8, la altura 5 y nos va a dar su valor al final del área. Este entonces es un ejercicio básico de cómo podemos trabajar entrada de información y salida de información y algún cálculo matemático a través de MATLAB y SILAB.